Bueno, como mencionó el profe, la clase pasada vimos un poco de PyTorch sobre cómo cargar y visualizar la base de datos del MNIST. Y bueno, hoy voy a presentarles un poco sobre los básicos de PyTorch, que vamos a ver qué son, cómo manejar los tensores. En PyTorch, que es un elemento muy esencial para este framework. Y bueno, les pongo aquí el cómo instalar PyTorch. Ya lo había puesto en la notebook pasada, pero pues de nuevo lo pongo. Y bueno, les dejo también un poco de lo que es PyTorch. Es una biblioteca de la librería de Torch y en general se utiliza comúnmente para aplicaciones de visión por computadora y procesamientos de lenguaje natural. De visión por computadora ya hemos estado viendo algunos ejemplos, como los clasificadores. Serían esos ejemplos, em, algunos sobre visión por computadora. Y de procesamiento del lenguaje natural, pues está más orientado por ejemplo, al traductor de idiomas o chatbots. Y bueno, ahora sí, comenzando con lo que son los tensores en PyTorch, seguramente ya saben que todo, ta- hay ciertas cosas que tienen una definición rigurosa, formal en matemáticas, por ejemplo, los vectores, también los tensores. Para fines prácticos, en esta clase vamos a entender un tensor como un arreglo que tiene valores de más de dos dimensiones. Un escalar sería un valor independiente o, sí, un valor, pues sí, un escalar. Un vector sería como un arreglo en una dimensión y una matriz en dos dimensiones. Y en general un tensor puede ser tanto un escalar o una matriz o algo de más dimensiones. Eso se engloba en el concepto de tensor. Y bueno, para inicializar un tensor tenemos varias maneras. Primero vamos a importar las librerías que vamos a utilizar, en este caso Torch y NumPy. NumPy solo es cuando quieren pasar de arreglos de NumPy a tensores o viceversa. Y bueno, una de las maneras para definir un tensor es darlos como en formato de lista. Si pueden ver aquí en Data, lo tengo definido como si fuera una lista con listas para separar como las entradas de esta matriz. Y la manera en la que pasamos esta lista a un tensor es con torch.tensor y entre paréntesis ponemos el nombre de los datos, en este caso la lista. Y bueno, aquí les imprimo que data es de la clase lista y x-data ya es un tensor. Otra manera de hacerlo es desde una matriz de NumPy o de un arreglo de NumPy. Y aquí, pues, como recordarán, también podemos pasar de listas a arreglos de NumPy. Eso es lo que estamos haciendo aquí con NPArray. Y poniéndole en data entre paréntesis, me lo está convirtiendo en algo de la clase NumPy. Y luego convertimos ese arreglo en algo de la clase tensores con torch.from-numpy. Y entre los paréntesis el nombre del arreglo. Igual les imprimo cómo pasa de ser un arreglo de NumPy a un tensor de Torch. También podemos crear tensores a partir de otro tensor, conservando la estructura de estos o la forma, digámoslo así. Y aquí vemos un ejemplo, x-unos, que va a ser un tensor que vamos a llenar con unos. Y esto se hace con bueno, unos, en este caso la instrucción que es que le vamos a poner puros unos, _like, que es como, pues sí, como su nombre lo indica, vamos a hacer un tensor como o parecido a tal tensor, en este caso xdata. Y si se dan cuenta, al imprimirlo, conserva la estructura, es decir, es una matriz de 2 por 2, solo que está llenada por puros unos. También le pueden cambiar aquí el tipo de datos, como en el ejemplo siguiente, que vamos a hacer uno con valores aleatorios. Eso se hace con rand.
Y bueno, al imprimir vemos que de nuevo tenemos una matriz de 2 por 2, pero con valores aleatorios, y el tipo tiene que ser pues flotante. Y otra manera de crearlos es con valores, bueno, aquí vamos a ver uno con puros valores constantes de unos y de ceros. Y para esto definimos la palabra shape o forma o tamaño, como lo quieran ver, que va a ser de 2 por 3, 2 renglones por 3 columnas. Aquí si quieren más dimensiones le pueden poner pues el número que tengan y se los va a mostrar como un conjunto de varias matrices, digamos. Bueno, aquí hacemos uno con valores aleatorios, uno con puros unos y uno con puros ceros. Y al imprimir, pues este es el resultado. Si se dan cuenta, todos tienen 2 renglones y 3 columnas, como lo indicamos en Shape. Ahora, algunos atributos de los tensores son como el que vimos, bueno, no, arriba definimos algo llamado Shape. Ahora vamos a ver un atributo de este tensor, que es Shape o el tamaño del tensor, el tipo del tensor y en dónde se está almacenando, que es esto de device. Y bueno, para esto ponemos el nombre del tensor, el punto, como ya habíamos visto en algunas clases. Para llamar a los atributos se utiliza la notación del punto, punto shape, punto de type o device. Y pues aquí nos imprime el tamaño del tensor, qué tipo de datos tiene y en dónde se está almacenando, que en este caso es la CPU. Algunas operaciones entre tensores, bueno, hay muchas. Voy a poner aquí solo algunas. Por ejemplo, la indexación, que cómo nos referimos a una columna o a un renglón de un tensor. Para nombrar a un renglón, vamos a referirnos con el nombre del tensor entre, ¿cómo se llaman estos? Corchetitos cuadrados. El cero bueno, el cero indica el renglón al que nos estamos refiriendo. En este caso sería, eh, bueno, es un de puros unos. Notemos, es una matriz de 4 por 4 lleno de puros unos. Entonces, pues nos va a imprimir esto que son el primer renglón. Y luego la primera columna, bueno, aquí creo que no se ve mucho la diferencia porque son puros unos. Para referirnos a las columnas, vamos a utilizar 2 puntos, coma, y el número de la columna a la que nos estamos refiriendo para distinguirla de los renglones. Para imprimir la primera, pues usaríamos el 0. Y la última podemos usar el 3, ya que son 4 columnas, entonces sería 0, 1, 2, 3. O también podemos poner el -1, que pues con eso se da a entender que es la última columna. Y aquí en esta instrucción estamos llenando toda esta columna, que es la columna 1, con puros ceros. Y es lo que vemos aquí, ceros. Si quisiéramos llenar la última, pues le ponemos aquí el -1 o lo que les había mencionado, poner el 3, que va a ser lo mismo, nos va a cambiar la última columna. Entonces, así, de esta manera nos referimos a los renglones y a las columnas. Podemos unir tensores con la instrucción cat, utilizando torch.cat. Abrimos paréntesis y entre los corchetes vamos a poner los tensores que queremos unir, separados por comas. Luego cerramos corchetes y le vamos a poner en dimensión. Va a ser según cómo lo queramos unir, si va a ser horizontal o vertical. Aquí estamos uniendo este mismo tensor, el que creamos arriba, de manera horizontal con el 1. Bueno, no se actualizó porque ahora teníamos el 0 en la última columna. Y ya tenemos 3 veces el tensor que pusimos ahí. Si quisiéramos hacerlo a vertical, digamos, o para abajo, le ponemos el 0. Y esto es lo que indica la dimensión. Algunas operaciones aritméticas son, podemos multiplicar tensores, que aquí les dejo un ejemplo de cómo de cómo se multiplican, y estas pues son matrices. El tensor 1 es la matriz de identidad y el tensor 2 no sé si tenga un nombre, pero bueno, es esta matriz. Y para multiplicar
matrices vamos a utilizar, hay varias formas, una de estas es el arroba, poner el tensor 1 por el tensor 2, vamos a utilizar el arroba, y otra sería este de tensor 1.mapmul, entre paréntesis, el tensor 2 o el tensor que queremos multiplicar, e imprimimos y vemos cómo tiene pues lo mismo que, bueno, aquí a propósito elegí la identidad para que multipliquemos rápidamente y nos va a quedar esta misma matriz, es lo que vemos, el resultado que tenemos ahí. Tenemos otra multiplicación que es elemento a elemento. Este se utiliza, su notación va a ser con el asterisco, y también podemos con el punto mul, aquí era matmul y este solo es mul, y el otro tensor. Y pues en este caso vamos a multiplicar cada elemento según su posición con el elemento correspondiente. Este con este que va a dar 0, este con este que va a dar 0, y pues por eso todo da 0. Y es el resultado que tenemos aquí. También tenemos tensores de un solo elemento que podemos, bueno, PyTorch va a seguirlo interpretando como si fuera un tensor. Si nosotros queremos tratarlo como un valor numérico o un escalar, podemos utilizar la instrucción ítem, que lo que hace es convertirlo a una clase de, según corresponda, si es un entero o si es un flotante. Aquí hago un ejemplo con un atributo que es el punto sum, que lo que nos va a hacer es sumar todas las entradas del tensor. Si recuerdan, el tensor 1 era la identidad, entonces sumar todas las entradas nos va a dar 2, pero esto sigue siendo algo de tipo tensor. Entonces, para pasarlo a un escalar, utilizamos el punto ítem, y ahora sí nos va a guardar el 2 como algo como un escalar, digamos. Y bueno, esto es en general, o esto es lo básico de cómo manejar tensores. Les dejo algunos links bueno, si revisan las notebooks van a encontrar algunos enlaces que los van a llevar a más información o algo más detallado por si lo quieren revisar. Voy a subir la notebook y pues eso sería todo. Si tienen alguna pregunta.